Libro de los Salmos, en el capítulo 127, en el verso 3. ¿Y el otro era? Y en San Lucas, Evangelio según San Lucas. El tercero de los Evangelios, Lucas, capítulo 15, verso 11. Estaba viendo, lo vi 2 veces, estoy casi seguro que es correcto. Sí. Dentro de las celebraciones que tenemos en nuestra cultura, en primer lugar, es el Día de la Madre. Es muy sentido esa celebración en la cultura latina. Y Navidad es la segunda. Yo pensé que era al revés, y no, al menos el ranqueo que vi pusieron a Navidad como el segundo lugar. Y luego está el Día del Perro, y está, no es broma, está el Día del Perro como en el 8, y luego hasta abajo el Día del Padre. Yo pensé que era broma, no es broma, sí es, por ahí, sí, creo que por ahí anda el 15, el 15, el Lucas 15, sí. Lucas 15, igual que el lugar en el que estamos. Se coincide. Hay un tema ahí pendiente, y lo platicaba con mi suegro teniendo un servicio ahí en el panteón, y me comentaba eso, que el 10 de mayo es un día muy visitado. Dice, y el Día del Padre no, dice, vi 2 carros en un tiempo considerable, dos vehículos, y como que se nos está quedando algo ahí en el tema del reconocimiento. Aunque la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, a lo mejor hay un tema en área necesidad en la honra que nos ha faltado tal vez pedir. Yo les he dicho, un padre que pide honra es un padre que está enseñando a su hijo a honrar, y que el beneficio no es yo papá, yo papá me siento honrado, no, dice la palabra de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, el principal beneficiado en el tema de la honra es el hijo, son los hijos son beneficiados, la bendición de Dios en su vida, el cuidado de Dios en su vida como resultado de honrar al padre. Algunos psicólogos lo dicen, es que es el síndrome del impostor, cuando siento que no lo merezco. Yo no. Hoy quieres, no. Hoy papá te voy a invitar, no, mijo, conmigo no. Ocúpate de tu mamá. A veces los papás conducimos, y está bien, conducimos a los hijos a la mamá, y no, honra a tu mamá, y invita a tu mamá, y cómprale a tu mamá. A mí no, yo estoy bien. Sí, pero la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, no solo a la madre. Y tal vez nos ha faltado enseñar a los hijos a honrarnos también. A lo mejor nos sentimos incómodos, pudieras sentirme incómodos, y no, si lo pido para mi mamá, sí, pero ¿cómo voy a pedir para mí? No voy a, hay algo ahí que se nos olvida. Hijos que honran a los padres son hijos que están enseñados a honrar a los vecinos, o a respetar a los vecinos, a respetar las autoridades, y principalmente el tener temor de Dios, aprender a honrar a Dios. Entonces, a lo mejor en una actitud de humildad, correcta actitud de humildad, tal vez se nos ha pasado la importancia de enseñar a los hijos a honrar. Es algo que está ahí. Salmo 127 dice la palabra de Dios: he aquí, herencia de Jehová o del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas o flechas en manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La expresión que ya hemos visto. Herencia del Señor, herencia de Dios son los hijos, herencia de Dios. Nos heredaron en vida, nos heredaron en vida, recibimos de parte de Dios, herencia de Dios son los hijos. Los hijos son un regalo de Dios para honra, por supuesto, cuando los enseñamos a honrar, cuando nos brincamos esa parte, cuando los enseñamos a honrar a la mamá, pero el papá no, y el viejo es alguien que es proveedor de la casa y solamente está en casa como proveedor, pues perdemos de vista algo importante, la honra, el respeto. Andaba borrando fotos del celular, y luego pues la nostalgia del Día del Padre, me puse a buscar fotos con mi papá. Encontré muchas fotos comiendo, así que nos la pasábamos comiendo. Pero la mayoría de las fotos que encontré pues estábamos en el Guaraburger, estábamos acá con los meseros, estábamos, como uno la pasábamos,
Y me dio gusto, pero quise hacer un collage, no lo hice, y dije, no, hombre, si lo publico me van a decir que vivíamos para eso. Y es algo bueno, pero a veces como padres tenemos que tomar la iniciativa. Yo como hijo estoy esperando que mi hijo me invite, pero pues nunca te invita, a lo mejor no sabe, también es parte de la enseñanza, y aquí es donde dice ese punto, dice que son flechas en manos de valiente, herencia de Dios son los hijos, como flechas en manos de valiente, y una característica de la flecha es que la flecha no elige su destino, ya lo hemos mencionado, la flecha no elige su destino, es el valiente el que elige el destino, la flecha llega donde el valiente quiere. La velocidad, la fuerza, la dirección, se la imprime ese valiente. Una flecha en manos de un cobarde no llega a ningún lado. Una flecha en manos de un débil no llega a ningún lado. Una flecha en manos de alguien que no tiene experiencia, no tiene pericia, pues no va a llegar a ningún lado. Porque por sí misma no puede. La flecha necesita del impulso de ese valiente. La flecha sin el arco pues se queda en el resguardo, en la aljaba, ahí es donde se queda. Por eso ese versículo es muy puntual. Herencia de Dios son los hijos, y luego viene ese ejemplo, son como flechas, y lo aclara, en manos de valiente. Esos son los hijos. Y yo lo he dicho y lo voy a repetir, no dejamos de ser padres. La cultura del ya te casaste y ya terminó mi labor no existe o no debiera existir. Siempre seremos padres porque la vida siempre es nueva, y así, oye, mi hijo llegó a los 20, llegó a los 30, llegó a los 40, no, hombre, mi hijo ya es un cincuentón, pues sigue siendo tu hijo y la vida sigue siendo nueva. Soy muy puntual en repetirlo, porque pues nunca había tenido 20 años, nunca había tenido 30, o nunca había tenido 40. No, es que ya terminó, está bien preparado y está yendo muy bien. Y qué bueno, porque pudiéramos ver que los hijos rebasen a los padres, y no da gusto, de eso se trata. Si nuestros hijos nos rebasan, qué bueno, lo hicimos bien, lo hicimos muy bien si nos rebasan, pero no significa que sea como para achicarnos o como para apocarnos, no, es que como gana más que yo, o como logró más que yo, o llegó más lejos que yo, pudiera yo sentirme, y no es así. Los hijos siempre serán hijos y los padres siempre seremos padres, toda la vida. Cambia la forma en la que nos relacionamos, por supuesto, cambia el consejo que le debo de dar, por supuesto, pero no cambia la paternidad. No dice ahí, los hijos en su juventud, flechas en manos de valiente. No, aclara, los hijos, porque siempre habrá un impulso adicional, una nueva ubicación, una nueva meta, un nuevo rumbo propio. Te marqué la meta en la adolescencia, y te preparé y te marqué la meta en la juventud, y ahora que eres un adulto te vuelvo a marcar la meta. ¿Por qué? Porque sigo siendo padre. Y uno de los versículos que está ahí, o uno de las enseñanzas que está por excelencia, es en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matedlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Una parábola muy conocida, una manera de mostrar de qué manera nos ama Dios, de qué manera nos da, pudiéramos nosotros desperdiciar, y si tomamos conciencia y reaccionamos, Él va a estar ahí. Pero también es una enseñanza para nosotros como padres. Esa parte de que de pronto los hijos pueden tomar muy malas decisiones, de pronto los hijos pueden ir a situaciones que no debieran ir, y bueno,
A veces es parte de la vida el permitírselos. Decía, mamá, es que tú aprendes por las malas. Bueno, pues a lo mejor hay hijos que aprenden por las malas, pero esa parte donde este personaje en algún momento dice, me levantaría y iré a mi padre. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa lo que sean, que puedan saber que van a contar con nosotros como padres. Y no significa que estemos de acuerdo con su vida, y no significa consecuentar. Este padre no consecuenta a su hijo, no es un padre que se vaya con su hijo. En el momento que el hijo agarró un mal rumbo, el padre no fue con él, no lo acompañó a vivir esa mala vida. Claro que no fueron compañeros de esos desórdenes, no. Sin embargo, estaba allí para volver a ponerlo sobre sus pies. Y la voluntad y la disposición de volver a poner a nuestros hijos sobre nuestros pies, pues debe estar sobre nosotros. Siempre. Esa seguridad de que así como yo siempre podré contar con mi Padre Celestial, que mis hijos siempre puedan contar con nosotros. Que los hijos sepan, siempre voy a estar contigo. No estoy de acuerdo de pronto con lo que haces y no voy a participar de lo que haces. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y no voy a contribuir en eso que estás haciendo, pero voy a estar aquí para levantarte y volverte a poner sobre tus pies, para fortalecerte o para restaurarte, ese concepto de la restauración. Que seas lo que debes ser y que alcances lo que debes alcanzar, porque no dejas de ser una flecha en manos de valiente. Y eso significa que deben encontrar fortaleza en nosotros. Y aquí es donde el trabajo del aprendizaje no termina. No terminamos de aprender y no terminamos de construirnos. ¿Para qué? Para construirlos a ellos. Mi relación con Dios siempre va en aumento. ¿Para qué? Para fortalecerlos a ellos en cuanto a su relación con Dios. Esa expresión, me levantaré, iré a mi Padre, es esa seguridad de que Él va a estar ahí. Él habla, en la casa de mi Padre hay abundancia. Pues en nuestra casa hay abundancia. Abundancia de consejo, abundancia de amor, abundancia de disciplina, ¿por qué no? Ahí está. En casa de mi Padre hay abundancia. En nuestra casa hay abundancia. Todo lo importante, todo lo necesario, todo lo que es determinante está presente en nuestra casa. Pero abundancia de enojo, abundancia de reproche, abundancia de chantaje. Padres que chantajean, padres que hacen sentir mal, padres porque de pronto hay padres que compiten con los hijos. Por eso te dije ahorita, qué bueno que nuestros hijos nos alcancen y nos rebasen. Y no debiéramos sentir celos, pero hay padres que empiezan a sentir celos y cuando el hijo empieza a correr y empieza a jugar básquet, empieza a jugar y yo también, y yo manejo, espérame, una competencia que no tiene razón de ser. Este hijo, en medio de sus errores, reconoce que en la casa de su padre hay abundancia. Que nuestros hijos en medio de sus errores puedan decir, en casa de mi padre hay abundancia de lo bueno. Y que puedan decir, me levantaré e iré. En casa de mi Padre voy a encontrar el consejo y la palabra oportuna para el momento que estoy viviendo. Es una frase que cada hijo debiera poder decir, me levantaré e iré a mi Padre. Es una frase que queremos que nuestros hijos digan. Mira, no estoy de acuerdo con lo que hiciste y estuvo mal y luego mis hijos, muchachos, pues miren, por lo pronto háblenme. Ya luego vemos qué disciplina le corresponde, ya luego vemos qué hay que hacer, pero por lo pronto me hablan. Pero hijos que no le hablan a los padres, ¿por qué? Porque me va a regañar más, porque me va a sortir. Y sí, hay cosas con lo que, insisto, no estás de acuerdo, pero por lo pronto, pues el tema de ser movido a misericordia. Ser movido a misericordia. Si Dios ha tenido misericordia con nosotros, no habríamos de tener misericordia con ellos. Porque en casa de mi Padre hay consejo, porque en casa de mi Padre hay fortaleza, porque el impulso que ellos necesitan siempre deberá salir de nosotros como Padre. Hay un momento, es que en su adolescencia, flechas en manos de valiente. Bueno, mientras estaban en la carrera, ¿verdad? Yo ya les di lo que les podía dar. A veces hay frases que se escuchan, no, es que lo que les podía dar ya les di. Espérame, siempre le vas a poder seguir dando. Sí, en su momento fue pues, la carrera, ya lo saqué, la meta. ¿La meta era para ellos o para nosotros? La sensación de ya terminé. Tal vez equivocada. Si tú te vas a la Biblia vas a encontrar a algunos hijos que aún en el último momento, en el hecho de muerte de su padre, buscando una última palabra, un último consejo de parte de ellos. La Biblia narra cómo los hijos, malamente, pero pues ahí está. Algo rescatable, en algún momento Jacob y Esaú discutiendo por quién iba a tener la última bendición de parte de su padre. Yo no estoy de acuerdo con la discusión, pero sí es ejemplar que buscando un último consejo,
la última bendición. Ya les había dado lo que les podía dar, ¿no? Toda palabra que sale del Padre es valiosa. Pero es algo que me deja en la posición de ser yo quien se construya con algo valioso para ellos y que ellos reconozcan esa valía. ¿Para qué leemos la Biblia? Pues para fortalecernos, para nutrirnos, para tener palabra para ellos en situaciones que aún tal vez no viven y que no sabemos si van a llegar a vivir. ¿Por qué? Bueno, cuando tomamos ese entendido de que son flechas en manos de valiente, que siempre debo ser ese valiente y que siempre seguirán siendo esas flechas, que formarlos no es una época de mi vida. Esta fue la temporada en la que formé a mis hijos, la temporada en la que impulsé a mis hijos, como si tuviera un fin en el momento que encuentran esposa, ¿no? Creo que en ese momento tu responsabilidad aumentó al doble. Y que luego cuando llegaron los hijos, pues su responsabilidad aumentó a más. ¿Por qué? Porque sigue siendo necesario un valiente. Nuestros hijos siempre necesitarán un valiente. Y hemos sido constituidos por Dios para ser ese valiente que en ocasiones manifiesta misericordia, sí. Ese valiente que está en casa de pronto esperando. ¿A qué? Pues a que reconozcan los errores. Ese valiente que provee, y sí, esa proveeduría lo utilizaron mal, pues sí, lo utilizaron mal, pero no perder de vista que la oración, que siempre la oración podrá hacer la diferencia. Buen día. Sí. Son dos frases. Me levantaré y iré a mi Padre, con la seguridad de que si se levantan para ir a buscarte, van a encontrar la respuesta a su necesidad, porque eres un valiente constituido por Dios, y no son tus propias fuerzas, es la fuerza de Dios a través de tu vida para impulsarlos para que lleguen muy alto y muy lejos. ¿Hasta dónde? Mira, te diría que le metes la presencia de Dios, pero aquí en el tiempo que les toque vivir, pues tendrás que verlo con ellos. Pero esa conciencia, no es la época o la temporada en la que fui valiente y los impulsé. No, es una forma de vida que está allí. Y que los hijos puedan ver abundancia de bien en nuestras casas siempre. Que nuestros hijos puedan tener esa expresión, me levantaré, iré a mi Padre. Y eso, aún en el último momento de tu vida, me levantaré e iré a mi Padre. Hijos que se pelean por no cuidar a los padres. ¿Qué pasa? Pasa. No, yo no ahora tú, no, yo ya lo tuve. Tal vez les faltó tener abundancia, y no me refiero al dinero. Abundancia de amor y abundancia de cariño, que sean hijos que se pelean por cuidar a los padres, para escuchar de ellos un último consejo. Me levantaré, iré a mi Padre, y padres que son movidos a misericordia, porque a pesar de los errores, o precisamente por los errores, es que se necesita la misericordia. ¿Por qué ocupo misericordia? Pues porque hay errores, porque los va a ver, porque así como Dios fue misericordioso con nosotros extendemos esa misericordia para con ellos. Flechas en manos de valientes, padres que no son avergonzados, padres que esperan, ¿sí? Y que pueden decir abundancia espiritual en nuestra casa, abundancia espiritual en nuestra vida, para que nuestros hijos puedan decir, me levantaré e iré a mi Padre todos los días de su vida. ¿Sí? Es una forma de vida que tal vez nos han enseñado diferente, tal vez nos han dicho que la paternidad tiene una caducidad, que es una temporada, y que lo que logres hacer por ellos ya lo lograste, y lo que no lograste ya ni modo, ya son lo que sea, ya árbol que nacieron torcidos. Hombre, el Dios en el que creemos es un Dios que vuelve a dar vida aún a lo que parece huesos secos, aún relaciones que parecieran que ya no tienen posibilidad ni futuro, que ya no hay nada que hacer. Bueno, tal vez no ha habido abundancia, tal vez hay que reflexionar y decir, a lo mejor mi casa no fue casa de abundancia espiritual, o no es casa de abundancia espiritual. Toca volver a abastecernos de lo espiritual para que nuestros hijos vean abundancia espiritual en nuestra vida, para que puedan seguir diciendo, me levantaré e iré a mi Padre, donde siempre podrán encontrar la fortaleza para seguirlos impulsando, aún en el último momento de nuestra vida. Lo dejo para reflexión.